Bueno, y muchas gracias a todas aquellas personas que están conectadas e interesadas en esta discusión. Comenzaba Javier con un pequeño lapsus entre crisis ideológica y crisis hidrológica y bueno, será parte de la discusión porque sí, efectivamente, detrás del debate sobre el agua y sobre todo sobre la ley que hoy se está discutiendo en Cámara de Senadores, en Cámara de Diputados. Hay varias iniciativas de ley para modificar la actual ley de aguas nacionales. Ya iré explicando cuál es el contexto jurídico, político en el que esto ocurre. Pero es verdad que detrás de las distintas iniciativas que se han venido planteando a lo largo de los últimos 8 años, también contaré por qué hace 8 años, hay un debate teórico muy importante, incluso me atrevo a decir epistemológico, sobre concepciones del agua, ¿no? Y esto va a estar atravesando permanentemente mi intervención, esas reflexiones al marco conceptual, al marco teórico que está detrás de la ley que hoy rige el agua en el país, rige la gestión del agua en el país, y la que algunos actores están intentando impulsar. Yo construí una PowerPoint para hacer menos pesada la intervención. Bueno, pues el título que construimos y que pensamos que podría ser interesante y oportuno para la coyuntura que estamos atravesando es Crisis hidrológica en México, la ley de aguas que necesitamos. Esa es la propuesta y a grandes rasgos yo lo que voy a hacer es compartir con ustedes algunos de los elementos, algunas consideraciones generales sobre esta crisis hidrológica en México, en qué estamos en términos hidrológicos, qué está pasando con el agua, también con algunas reflexiones históricas sobre cómo estábamos y cómo estamos ahora, vinculados a fenómenos como la contaminación, la sobreexplotación, la dificultad en el acceso, etcétera, etcétera. Y a partir de ello, pensar en cuál es el marco legal e institucional que está rigiendo el agua hoy en el país, cuáles son algunas de sus características, y luego pensar cuál es la ley que, desde mi punto de vista, obviamente, considero sería conveniente tener y que está además en el debate político, no es solo una consideración teórica, sino que yo desde hace muchos años pues he venido acompañando un proceso político de articulación ciudadana que se denomina Agua para la Vida, Agua para Todos, que logró un conjunto muy amplio de firmas que a su vez logró que esta iniciativa construida desde abajo por sociedad civil, por pueblos, por comunidades, por barrios, se convirtiera en una iniciativa hoy oficial que está en el Congreso de la Unión a través de la Cámara de Senadores. Bueno, primero pues recordarnos a todos cuestiones obvias como para entrar en la discusión. El agua pues es una entidad que se relaciona con todo. Cuando digo con todo, con la cultura, con la economía, con la sociedad, con la naturaleza, ¿no? Las relaciones que establece, relaciones además muy complejas, con todo esto a lo que yo me he referido, pues son muy intensas. Y siempre decimos pues que es un elemento vital, siempre una conferencia sobre el agua comienza diciendo, sin agua no hay vida, ¿no? Nuestra vida y la de todos los seres que habitan en la Tierra pues depende del agua. Lo que se dice menos es que también es vital, es obvio, pero se dice menos, y además cada día con mayor intensidad, pues para el corazón del sistema económico, ¿no? Si no hay agua, obviamente, pues no puede haber producción de alimentos. Esto es muy directo, todos lo relacionamos. Pero en ocasiones resulta menos obvio que si no hay agua, pues no hay pantalones, ni hay celulares, ni hay automóviles, ni hay materiales para construcción. Todos los procesos industriales, todos los procesos económicos a través de los cuales se generan mercancías, bienes de consumo y por lo tanto acumulación de capital, en distintos momentos de su cadena productiva requieren agua. Todo requiere agua. Todo lo que ustedes vean alrededor suyo, en algún momento requirió agua para enfriar las máquinas o para extraer los minerales y los materiales con los que se produjo. Todo requiere agua. Bueno, este señor lo conocen, obviamente, muy guapo. Es un gran promotor de una empresa, de una multinacional del café, entre otras cosas. Bueno, una multinacional de muchas cosas, pero tiene un producto que es el café. Y se nos olvida a veces que para tomar una deliciosa taza de café cada mañana pues, se necesitan 140 litros de agua, ¿no? Por ejemplo. Eso obviamente tiene que ver con que pues, al café hay que regarlo a través de todo su proceso productivo y de cultivo, y luego también el envasado para producir la bolsita del café, para el transporte. En fin, si ustedes suman
todo lo que implica tener una taza de café frente a ustedes, calientita, deliciosa en la mañana, requiere 140 litros de agua, ¿no? Un vaso de leche, 200 litros, una hamburguesa, 2.400 litros, una rebanada de pan, 40 litros, un kilo de carne, 1.500 litros, perdón, 15.000 litros. Coloco estos datos para recordarnos a todos, a todas, pues que el agua está en esos procesos. Detrás de cada mercancía que ustedes consumen hay agua, hay mucha agua. Y también porque ya con eso podemos empezar a imaginar pues cuáles son los intereses que están en el territorio, cuáles son los grandes actores que están ocupando el territorio y que requieren mucha agua. La industria, la hotelería, el desarrollo habitacional y un largo etcétera, todo eso, el turismo, la agricultura, pues requiere grandes cantidades de agua, ¿no? Aquí algunas imágenes como para recordarnos cuáles son los rostros de los procesos industriales en nuestro país. Aquí tenemos una gran consumidora de agua que además pues, ha generado gran controversia en el norte del país, en la zona de la comarca lagunera, porque es una zona muy especial, muy importante, entre otras razones, por razones de investigación geológica. Parece que ahí hay pues, espacios que son muy importantes para la ciencia, porque ahí pudo haber, no estoy muy seguro, perdónenme la imprecisión, si haber comenzado la vida o hay todavía elementos que permiten a la ciencia investigar cómo pudo haber comenzado la vida en la comarca lagunera, donde hay pues siembra de alfalfa con una cantidad brutal de agua para darle de comer a las vacas en una zona en el norte del país en donde hay poca agua, ¿no? Bueno, el desarrollo inmobiliario que obviamente pues, requiere poder trasvasar, construir presas, tubos, las expresiones estas de los gobiernos anteriores al de Peña Nieto, en donde se compraron reservas territoriales en las periferias de las ciudades para instalar pues grandes polígonos habitacionales que requieren una cantidad salvaje de agua, dejando en muchas ocasiones sin agua a las comunidades originarias, ¿no? Despojándolas, desplazándolas, en fin, grandes conflictos en el territorio por estos emprendimientos, pues muchos de ellos en ocasiones para hacer negocio, ¿no? No sé si lo saben, pero hay más de 6 millones de viviendas vacías en el país porque ese proyecto fracasó. Fracasó como proyecto de vivienda, no fracasó como proyecto económico, que además le dejó ganancias increíbles a bancos escoceses que financiaron estos procesos, ¿no? Bueno, la minería, una mina de oro de tamaño medio consume unos 100 litros de agua por segundo, o sea, 8.640.000 litros por día. Es una cantidad suficiente para darle agua a una comunidad mediana, para que también se den una idea de quiénes están usando el agua y con qué cantidades. Además, la minería, como saben, en muchas ocasiones, pues, sobre todo, por ejemplo, la minería a cielo abierto de oro, lixivia, con cianuro, y entonces la contaminación no solo de las fuentes superficiales, sino de los mantos freáticos, es un grave problema que también está altamente impugnado, ¿no? por procesos comunitarios en todo el país. El fracking, ¿no? Que bueno, ahora no, ya no sabemos muy bien si va, si no va, ¿no? López Obrador en la Cuarta Transformación en esto ha sido un poco ambiguo, ha dicho que lo cancela, pero hay quien dice que eso ya está en la Sierra Norte de Puebla, que está en la Huasteca, que hay mucho fracking. Bueno, el fracking, como saben, es romper la roca para extraer gas shell a través de fracturación hidráulica. Se necesitan grandes cantidades de agua, además agua que se contamina con productos químicos para romper la roca y liberar el gas. Entonces ahí también hay otro proceso industrial pues altamente contaminante. La agroindustria evidentemente es la gran consumidora de agua, ¿no? No la industria, no, digamos, no la producción agrícola comunitaria, que también evidentemente gasta agua, sino la gran industria, esas plantaciones inmensas, ¿no? Con la compra masiva de tierras para la producción agroindustrial, sobre todo mucha de ella de exportación, mucha de ella además en el norte del país, también paradójicamente, en donde no hay mucha agua. Ahora, ¿no? El gran debate por la presa en el norte, vinculada a los nogaleros, que necesitan pues enormes cantidades de agua para la producción de sus nueces, ¿no?
Y bueno, para que el agua ya hoy, ya no podemos pensar, o sea, está, digamos, tan intervenido el ciclo hidrológico que ya no podemos pensar en el agua simplemente como ese ciclo hidrológico natural en el cual pues, el agua se evapora del mar, se condensa en las montañas, llueve, fluye por los ríos, se infiltra y luego la capturamos, ¿no? Pues el agua hoy está intervenida por una cantidad enorme de energía, de plantas, de presas. El 60% de los ríos en el planeta están represados, lo cual significa, dicho entre paréntesis, pues muertos, ¿no? Un río represado es un río asesinado, un río silenciado. Y entonces, para que el agua fluya hacia estos grandes intereses económicos, pues es necesaria un despliegue increíble en el territorio de gran tecnología, trasvases, presas, tubos, bombas, ¿no? Piensen ustedes en la Ciudad de México y en el sistema Cutzamala, lo que se requiere para traer agua a la ciudad. Pero para que todo eso se materialice, para que todo eso aterrice en el territorio, pues es muy útil tener primero una concepción instrumental de este bien, por eso me refería al tema también de la crisis teórica o de la crisis epistémica, o no sé si de la crisis, pero sí de la concepción instrumental del bien, cómo concebimos al bien, cómo lo pensamos. Obviamente no lo pensamos igual en las sociedades modernas, desarrolladas, lo pongo entre comillas, que un pueblo campesino, un pueblo indígena o una comunidad de hace 100 años, ¿no? Que se relacionaba de una forma distinta con este bien. Hoy lo que predomina, digamos, el marco epistémico, hegemónico, pues es una concepción instrumental de este bien como un recurso. Y de hecho así lo llamamos, es un recurso. Y suele ser pensado como un recurso además que se puede aislar de la naturaleza y que lo podemos controlar, ¿no? La racionalidad instrumental, que es el episteme del pensamiento moderno, contemporáneo, capitalista, pues piensa al agua como en general piensa la naturaleza, ¿no? Como entidad que hay que controlar. Esta concepción instrumental del bien como un recurso que se puede aislar, ¿no? Lo pensamos separado del suelo, separado de los bosques, separado de la naturaleza, ¿no? Y sobre todo en las ciudades, los urbanitas pensamos que el agua nace de la llave, no que está involucrada en un proceso complejo, hidrológico, en donde los árboles, el suelo, los ríos, la infiltración, etcétera, etcétera, son fundamentales. Sin eso, pues no podríamos tener agua. Y sin embargo, esta racionalidad instrumental la separa este bien, piensa en controlarlo y construye toda esta gran tecnología, presas, tubos, bombas, ¿no? A través de la cual podemos acceder a este bien. Lo cual, bueno, también es necesario. No digo que en algunas ocasiones no sea también obviamente muy importante contar con toda esta tecnología. Y es gracias a toda esta tecnología que hemos podido urbanizar, que hemos podido vivir en mejores condiciones, poder llevar agua donde no existe, ¿no? Pero es una tendencia muy dominante que también se ha vinculado con estos procesos de acaparamiento, de desvío, de despojo, que están también marcando los problemas del agua en nuestro país. Y estas son algunas de las aportaciones de la Ley de Aguas Nacionales que hoy está vigente, ¿no? La ley que hoy está vigente nace en 1992. No es cualquier momento histórico. Piensen ustedes que eso significa que se creó 2 años antes del Tratado de Libre Comercio, o sea, es en el centro del gobierno de Salinas de Gortari. El mismo año en el que se modifica el artículo 27 constitucional que permitió privatizar los ejidos, el mismo año en el que se crea la ley minera, que como ustedes saben, pues permite a estas grandes transnacionales, sobre todo canadienses, utilizar el subsuelo para pues, llevar nuestros minerales al mercado mundial de los commodities, la ley de competencia económica y un largo etcétera. O sea, es en el corazón del neoliberalismo en el que se crea la Ley de Aguas Nacionales. Y eso me parece que es importante subrayarlo, aunque parezca un apunte ideológico, pero es en ese momento histórico en el que nace la Ley de Aguas Nacionales. Y no es una casualidad, por lo tanto, que esa ley haya modificado la concepción previa que había de la ley anterior de 1972, según la cual la ley pues, era un bien común y ahora, a partir de 1992, pasa a ser un bien con valor económico. Y durante los últimos 30 años pues, se ha impuesto, digamos, una gestión ingenieril mercantilizante, esta mirada que separa el agua y que hay que controlarla para llevarla a donde se necesite. Y sobre todo, pues quien más la necesita son donde hay desarrollo económico, entendido como crecimiento de la economía, producción de bienes, sobre todo en una economía como la nuestra,
de manufactura, pues hay que llevarla allá. Y entonces, si en el norte del país, o minería, ¿no? Si en el norte del país se va a desarrollar una ciudad que está creciendo porque pueden producir computadoras y automóviles, pues ahí hay que llevar el agua. Y si se descubre una veta en Baja California, en la zona desértica, aunque La Paz tenga problemas ya de acceso al agua, no importa, hay que llevarle agua a la minera, ¿no? Entonces, esa mirada está fuertemente respaldada por la Ley de Aguas Nacionales. Y además el sector del agua pues, estuvo capturado por actores económicos de enorme relevancia. Por ejemplo, el director de Conagua durante el gobierno de Fox pues, había sido un prominente industrial refresquero que llegó a ser director de Coca-Cola. Bueno, el propio Vicente Fox es un empresario vinculado a la Coca-Cola, ¿no? Por lo tanto, también esa mirada muy mercantilizante pues estuvo durante todos estos años detrás de, de nuestras instituciones. Veamos algunos problemas que tenemos hoy en México. Bueno, solo el 6% de los acuíferos superficiales están libres de contaminación. México, como se señala en la pantalla, ocupó el lugar 106 entre 122 países evaluados por el Programa de Medio Ambiente, el PNUMA, de Naciones Unidas, con base en un indicador de calidad de agua. De acuerdo con estimaciones oficiales, este último dato lo dejé ahí, pero no va ahí. Pero lo que quiero decir es que una parte muy importante de nuestras fuentes superficiales de agua están contaminadas. Nuestros ríos también, desde esta perspectiva instrumental, se han convertido en realidad en drenajes urbanos y drenajes industriales. Para eso sirven los ríos, para sacar lo que nos sobra, ¿no? Para expulsar de nuestras ciudades o de nuestros pueblos o de las industrias lo que nos sobra. Y por eso tenemos esos dramas en el río Atoyac o en el río Santiago, ¿no? Ríos que tienen anécdotas dantescas, ¿no? Que se incendian por la recombinación de productos químicos que además son absolutamente desconocidos y que están flotando sobre esos ríos y que entonces de vez en cuando se prende un cerillo, todo el río, ¿no? Se hace una lengua, una llamarada que se incendia, no digo que recurrentemente, pero que ocurren esas cosas. Y donde un niño cae al agua y se muere por contaminación de arsénico en el hospital 2 días después. En fin, nuestros ríos son eso, en gran medida, ¿no? Tenemos ya pocos ríos que sean realmente saludables. Luego, eso por lo que tiene que ver con la calidad. Vayamos a la disponibilidad. ¿Cuánta agua tenemos, no? Si es que podemos saber, porque es otro gran problema, no sabemos muy bien cuánta agua tenemos. La Conagua es muy incierta en esto, no tiene los mecanismos óptimos para saber cuánta agua tenemos. Pero de acuerdo con cifras oficiales, en 1950 teníamos una disponibilidad media anual de 17,000 metros cúbicos por habitante al año. O sea, cada habitante tenía esa cantidad de agua, que es una brutalidad. En el 2008, la disponibilidad media anual, según las estadísticas de Conagua, fue de 4,288 metros cúbicos por habitante al año. Y actualmente estamos alrededor de 3,500 metros cúbicos por habitante al año. Eso significa que en 70 años perdimos aproximadamente el 75% de la disponibilidad media en el país. No es que haya menos agua, porque el agua sigue siendo la misma. El problema es que el agua, las fuentes a las que podemos acceder para tener agua que sea potable, están o contaminadas o cada día se encuentran a mayor profundidad, cada día tenemos aumento de la temperatura y por lo tanto mayor evapotranspiración, entonces el agua que llueve ya no se infiltra, sino que se evapora y además tenemos bosques, porque somos un país que está deforestando todavía a tasas muy aceleradas y entonces si no tenemos bosques no tenemos suelo y si no hay suelo no hay captura del agua, entonces el agua fluye y la perdemos, ¿no? Entonces, todo ese combinado, ese conjunto de factores combinados, pues lo que están provocando, bueno, y además ha habido un aumento de la población, también eso es cierto, ¿no? De 1950 a la fecha ha habido un aumento muy significativo de la población y entonces todo ese conjunto de factores lo que generan pues son estos datos que son preocupantes. Estamos ya acercándonos a una situación de estrés hídrico. Por lo que tiene que ver con la sobreexplotación de los acuíferos subterráneos, en México están identificados oficialmente 653 acuíferos subterráneos. Estos son datos, digamos, administrativos. Los geohidrólogos o los hidrogeólogos siempre insisten en que esa
esa conformación y esa identificación de los acuíferos no se corresponde realmente con el agua subterránea. No sabemos muy bien cómo está fluyendo el agua por debajo de la tierra. Tenemos muy poco conocimiento sobre ello, ¿no? Pero en cualquier caso, de esos 653 acuíferos oficialmente reconocidos, en 1975, 32 de ellos estaban en situación de sobreexplotación. Eso significa que le sacamos más agua de la que el propio acuífero es capaz de reponer. En el 2004 teníamos 104 acuíferos sobreexplotados, en el 2007 125, en el 2018 127. O sea, el 20% de los acuíferos de los que estamos extrayendo el agua, porque más la mayor cantidad de agua que utilizamos viene del subsuelo, están en situación de estarle sacando más agua de la que el acuífero logra recuperar. De estos acuíferos que se encuentran en situación de sobreexplotación, estamos extrayendo el 58% de las aguas subterráneas. Y 40 millones de mexicanos están habitando lugares abastecidos por acuíferos sobreexplotados. Entonces, tenemos un ritmo de urbanización y de crecimiento y de producción industrial que está basado en una extracción irracional, no sustentable, de nuestras fuentes principales de agua. Y esto es muy grave y muy delicado, porque si continuamos en esta dirección, pues como es obvio, vamos hacia el abismo. Y ahora vayamos al tema. Ya vimos contaminación, sobreexplotación, distribución. ¿Cómo está la distribución del agua? Bueno, para empezar, recordarnos que la distribución natural del agua en el país es muy desigual, naturalmente, si es que eso existe, ¿no? Por razones geográficas. El centro y el norte del país tienen muy poca agua, y en cambio el sur tiene exceso, ¿no? En Chiapas y en Tabasco llueve mucho. De hecho, el problema es que llueve mucho, ¿no? Se inundan. Por eso hay que poner también algunas presas de contención, etcétera, etcétera. Pero es preocupante y paradójico que el 70% del Producto Interno Bruto se produce en el centro y norte del país, donde no hay agua. Ahí hay un problema, y el país creció así, y por eso es que estamos teniendo los problemas que estamos teniendo hoy en el norte y los conflictos. Pero eso no es todo. O sea, esto tiene que ver quizá con ese diseño, mal diseño de nuestra producción en el país. Pero resulta doloroso saber que socialmente, en el sur del país, que es en donde viven la mayor cantidad de pueblos indígenas y que es donde tenemos más agua, el 42% de las viviendas de los pueblos indígenas no tienen acceso al agua, a pesar de que viven en las cabeceras de cuenca más importantes del país y que son los cuidadores de esas últimas grandes reservas, de esos bosques y de esas selvas. Los pueblos indígenas en eso son, bueno, en eso y en muchas cosas son muy inteligentes, son muy sabios, saben que tienen que estar donde hay agua y han podido conservar mejor que la racionalidad instrumental esos espacios. Y sin embargo, son ellos los que tienen menos acceso al agua. Por lo tanto, hay una política en la distribución del agua que es discriminatoria, que está produciendo una desigualdad en el acceso. En México hay más de 110 millones de habitantes, evidentemente esta cifra ya es vieja, pero hay 11, perdón, no está mal, hay 11 millones de mexicanos que no tienen acceso al agua potable, no 110, 11 millones. Esto también depende de cómo se mida, pero bueno, no me voy a meter en ese detalle. Y 24 millones que carecen de alcantarillado. O sea, 11 millones identificados oficialmente, pero eso no significa, eso no tiene que ver con la cantidad de personas que reciben el agua por tandeo, por ejemplo. Esos no entran en esta contabilidad. Personas que reciben agua una vez a la semana, una vez cada tercer día o una vez cada 15 días. Tampoco en la contabilidad de los 11 millones de mexicanos se cuenta qué calidad de agua. En realidad lo que se cuenta es cuánta persona tiene tubería, no cuánta persona tiene agua y cada cuándo, ¿no? En fin, bueno, dicho entre paréntesis. Y durante los gobiernos anteriores, la gran solución que se propuso a todos estos problemas de contaminación, sobreexplotación, falta de acceso, desigualdad, etcétera, etcétera, fue privatizar. Es necesario que el sector privado intervenga, ¿no? Como los gobiernos y los estados están rebasados, entonces hay que abrir los mercados del agua y hay que permitir que en el tema de gestión, distribución, el agua sea, los actores privados, las grandes empresas, sobre todo las transnacionales, Suez, Vivendi, Aguas de Barcelona, que son los grandes empresarios del agua que la distribuyen a través de tubería, puedan venir al país, ¿no? Pero para eso el agua tiene que tener un valor económico, porque pues, esas personas no son monjas de la caridad, pues, esas personas hacen un negocio. Y para que puedan hacer negocio y se interesen en venir a traerle agua a Zacatecas o a Coahuila o a donde sea, pues el agua tiene que costar y
el agua tiene que generar una renta para que esas empresas se interesen, ¿no? Entonces tenemos que abrir los mercados del agua. Así que a la concepción instrumental del agua como recurso se sumó en periodo reciente, todavía durante el gobierno de Peña Nieto, el agua como negocio, ¿no? Y la ley Korenfeld, que recordemos era el director de agua, el primer director de agua de Peña Nieto, que dicho también entre paréntesis, salió de la Conagua porque se le tomaron unas fotos utilizando el helicóptero oficial yéndose a Vail con su familia, ¿no? Bueno, al aeropuerto para luego ir a Vail. Pero en fin, de esto también hablaremos porque el problema de la corrupción en el agua es muy grave, ¿no? Pero bueno, a la concepción, digamos, instrumental del agua como recurso se suma la concepción del agua como negocio, agua como mercancía. Y hay muchas formas de mercantilizar el agua, embotellándola a través de las redes de distribución, construyendo presas, y también la creación de bancos de agua. La Ley de Aguas Nacionales previó la creación de bancos de agua. Hoy tenemos bancos de agua en el país. Eso significa que el agua, que es un bien común, que es un bien de dominio público, así lo establece el artículo 27 constitucional, se le otorga, se le cede su uso y su usufructo a privados para que lo aprovechen, para que lo utilicen, pero como esos privados, a través de mecanismos de corrupción, tienen enormes cantidades de agua y les sobra, entonces lo meten en un banco de agua y negocian. Y entonces viene otro privado y dice, a ti te sobra, yo lo necesito, te la compro, y entonces se producen esos mecanismos de financiarización de un bien que es de todos. La Ley de Aguas Nacionales llegó a ese extremo, ¿no? Bueno, todo esto, pues obviamente ha preocupado mucho a los pueblos organizados, a los barrios populares, sobre todo a los que no tienen agua o los que gestionan el agua comunitariamente, ¿no? Comunidades campesinas, que miraban cómo bajo este manto legal impulsado en el 92, pues grandes tenedores habían podido acaparar enormes volúmenes para sus procesos de producción de mercancías a través de un sobreconcesionamiento escasamente vigilado. Cartocrítica es un espacio en red que ha hecho investigación muy interesante sobre cuánta agua tienen las mineras, cuánta agua tienen las refresqueras. Les invito a que consulten la página de Cartocrítica, ¿no? Para que ustedes vean cómo hay pocos grandes tenedores de agua que tienen mucha agua. Por ejemplo, la planta de Coca-Cola en San Cristóbal de las Casas. En San Cristóbal de las Casas hay muchos problemas de agua. Y sin embargo, Coca-Cola tiene una concesión de un agua de buenísima calidad, de óptima calidad, ahí para producir ese refresco que lleva toda Centroamérica, ¿no? En el 2009, la Auditoría Superior de la Federación realizó una auditoría a la Conagua, contenida en el informe, que así se llama, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2009. De acuerdo con esa auditoría, se descubrió que la Conagua otorgó 1,738 concesiones sin estudios de disponibilidad en lugares con problemas de sobreexplotación. Además, dicha autoridad solo realiza, dicho por la Auditoría Superior de la Federación, inspección al 0.1% del total de los concesionarios industriales. En el Salto Juanacatlán, este es un chiste que siempre cuento, hubo una persona de la comunidad que hizo una estadística y llegó a la conclusión de que era mucho más probable que cayera un rayo sobre cualquiera de las industrias que estaban derramando residuos tóxicos al río Santiago que un inspector de la Conagua. Bueno, estos son algunas imágenes sobre los procesos de privatización, acumulación. La actual Ley de Aguas Nacionales propone un modelo de gestión de agua basado en 4 grandes planteamientos. Es mucho más complejo, pero hay que reducir aquí para poder avanzar en el tema. Es un recurso movible, aislado de la naturaleza. Es un recurso con el que se puede y se considera, se debe hacer negocio. Se considera desde la perspectiva de quien creó porque esto se defiende, ¿no?, públicamente. Es un recurso complejo, por lo que las decisiones deben estar centralizadas, donde solo expertos intervengan. La Conagua es un órgano centralizado. Toda la gestión del agua en el país está concentrado en un solo órgano. La del norte, la de Tabasco, todas las decisiones fundamentales del agua en el país se toman desde el centro del país. Y además, como es un bien de seguridad nacional, la información sobre el agua está reservada.
Entonces la ciudadanía no tiene acceso a la información sobre el agua, no sabemos de dónde viene, no podemos saber porque si preguntamos nos dicen que es un bien de seguridad nacional. Y de acuerdo con el artículo 3º de la Ley de Acceso a la Información y Transparencia, los bienes de seguridad nacional, la información de los bienes de seguridad nacional está reservada. Entonces, es un recurso opaco, centralizado, solo de expertos, con el que se puede hacer negocio y aislado de la naturaleza. Este es el planteamiento general, o son algunos de los principios generales que están detrás de la ley de aguas que hoy rige el agua en nuestro país. Y por eso es que hay, frente a los procesos que yo digo que esta ley facilita, habilita, permite de despojo, de reapropiación, pues los pueblos se han organizado, cientos de movimientos que recorren nuestro país, ¿no? Y América Latina también, pero nuestro país tiene muchos conflictos de agua, procesos para la defensa de sus fuentes, procesos para la defensa de sus territorios, que en un momento dado catalizaron, se articularon y generaron la presión suficiente para modificar la Constitución y constitucionalizar el agua como un derecho humano en el 2012. El agua en el 2012, como resultado de estos procesos de articulación política, se convierte en un derecho humano. Y entonces cambia. Aquí están algunos de esos procesos, recordarán a las mazahuas armadas con rifles de palos para tomar la planta de berros, ¿no? Los derechos de los pueblos, en fin. Antes de junio, antes de febrero de 2012, aquí hay un error, porque esto está vinculado con el artículo primero, pero bueno, antes de febrero de 2012, la regulación constitucional del agua estaba basada en el artículo 27 a partir del régimen de propiedad. Y hoy, la regulación del agua es mucho más compleja. La regulación constitucional del agua también está en el artículo 4 como derecho humano, en relación con el artículo 1 que abre la puerta al derecho internacional de los derechos humanos, y con el artículo 2 con los derechos de los pueblos indígenas. Entonces, hoy el marco constitucional del agua nos exige y nos abre la posibilidad de pensar al agua de una forma distinta. Y el artículo 4 constitucional, cuando se modificó en su párrafo 6, estableció un artículo transitorio que exige la creación, le exige al legislador que cree una nueva ley general de aguas. Desde el 2012 y hasta la fecha no la tenemos, ¿no? Han pasado casi 10 años y no tenemos nueva ley de aguas nacionales, nueva ley general de aguas. Entonces, hay una gran discusión. Hoy hay 6 iniciativas tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados que están proponiendo desde distintos enfoques teóricos, desde distintos enfoques epistémicos, cómo debería de regularse el agua en el país hacia el futuro. Hay nuevas fuentes para la creación de esta ley, esto es muy importante decirlo. La Observación General número 15 exige que el agua sea tratada como un bien público y como un bien cultural y no como un bien económico. Informes país elaborados por relatores especiales. Todo esto ha ocurrido en los últimos 10 años. Los objetivos del desarrollo sostenible, sentencias de tribunales internacionales. No podemos crear una nueva ley de agua sin tomar en cuenta todo este increíble arsenal jurídico, político que está en el derecho internacional de los derechos humanos. ¿Qué principios, y con esto cierro, qué principios pienso yo debemos llevar al agua a través de una nueva ley general de aguas que tendrá que surgir de la discusión parlamentaria que está teniendo lugar hoy en nuestro país y que la Constitución exige crear? En primer lugar, pues llevar el enfoque de los derechos humanos al agua. Por ello, la nueva ley de agua que se diseñe se tiene que convertir en la garantía del derecho humano al agua en su relación interdependiente con los derechos a la salud, al medio ambiente, a la vivienda, a la alimentación y a la soberanía alimentaria. Esto no está ni por asomo en la ley de aguas nacionales. El derecho humano ni existe en la ley de aguas nacionales. El agua, el derecho humano lo que exige, ya lo adelanté, es que el agua sea pensado como un bien social y cultural y no como un bien económico. Esta es una exigencia jurídica que deriva de la Observación General número 15. No es una reivindicación política, es un mandato jurídico que hoy podemos considerar constitucional. Otro principio, llevar el principio de integralidad al agua. Se debe de partir de una gestión integral de los bienes comunes hídricos, tomando en cuenta la relación compleja que estos tienen con los bosques, el suelo, el clima, protegiendo el ciclo hidrológico y las cuencas. No podemos seguir pensando que el agua es un recurso que se separa de la naturaleza. Tenemos que pensar en esta interrelación compleja, ¿no? En esto hemos avanzado mucho. En un contexto como el que tenemos actualmente de destrucción ambiental y de cambio climático, seguir pensando en el agua como un recurso que simplemente
metemos en una tubería, sacamos de un río, construimos una presa, matamos un caudal ecológico porque se necesita para llevar agua a una manufactura en Saltillo, no puede seguir siendo, no puede seguir siendo el criterio principal, ¿no? El criterio tiene que ser el de la integralidad en su relación con el medio ambiente. La democracia, tenemos que llevar la democracia al agua. Yo pienso que la nueva ley debe sustituir esa gestión autoritaria, centralizada, basada en saberes expertos que son excluyentes. El agua, a partir de la modificación legal, tiene que ser gestionada desde las cuencas, con base en una institucionalidad democrática, participativa, que responda a las necesidades locales y regionales, no a las ideas de una institución centralizada, fácilmente capturable además, ¿no? Por intereses económicos. Tenemos que poder legalizar la gestión comunitaria y autonómica de los pueblos indígenas. Este es un desperdicio del conocimiento y de los saberes de los pueblos. Los pueblos en México y en América Latina tienen un conocimiento ancestral de la gestión de sus recursos hídricos. Hoy, esa gestión comunitaria es ilegal bajo la Ley de Aguas Nacionales. Tenemos que volver a poder pensar también en clave democrática cómo habilitamos a los pueblos y a las comunidades para que puedan gestionar sus recursos naturales. Además, porque es su derecho fundamental, está establecido en el artículo 2 y en el convenio 169 de la OIT. Tenemos que llevar el enfoque de género al agua, ¿no? Tenemos que esta nueva ley de aguas tiene que pensar, tiene que tomar en cuenta la especial relación que tienen las mujeres con el cuidado del agua y con el acceso al agua. No puedo profundizar aún en este tema, pero esto es fundamental. Las mujeres han sido históricamente las que han llevado el agua a las casas. Hay una diferencia enorme entre cómo se relacionan las mujeres con el agua a cómo lo hacen los varones, sobre todo en donde hay situaciones de escasez. Son las mujeres las que se encargan principalmente, prioritariamente, de asegurar que el agua esté en las familias. Llevar el principio de máxima transparencia al agua, que está en nuestra Constitución. Hay que combatir la opacidad y la corrupción, que son vías para el acaparamiento y la mercantilización. Entonces, ese principio que está en el artículo 6 de la Constitución y que también deriva de la observación general número 15 y que es contenido esencial del derecho humano al agua, lo tenemos que llevar al agua, ¿no? Hay que acabar con la opacidad. Y tenemos que llevar, por último, la racionalidad, la vigilancia y la justicia hídrica. Hay que frenar ese sobreconcesionamiento irracional que está permitiendo al 1% de la población acaparar las fuentes del 99%. Y para eso tenemos que repensar nuestro sistema de concesionamiento, a quién le entregamos el agua, cómo, quién se lo entrega, cuándo se entrega, por qué se entrega, castigar la contaminación o buscar los mecanismos para evitar que ésta se siga ampliando, exigir reparaciones por daño ambiental y daño hidrológico, ¿no? Así que, bueno, ahora yo con esto me callo. Quisiera, ojalá que esto les genere algún interés y algunas preocupaciones, si no es que obviamente ya las tienen. Pero yo quiero cerrar simplemente diciendo que del tipo de ley y del tipo de institucionalidad que derive de esa ley, depende el futuro de este bien común que se nos está yendo entre las manos a una velocidad muy preocupante y muy acelerada. Así que cierro diciendo que pongamos atención a ese proceso de discusión que debe de ser público, abierto, sobre la nueva Ley General de Aguas que hoy, como ya lo he dicho varias veces, está siendo discutida en el Congreso de la Unión a través de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. En fin, nada. Gracias por la paciencia y yo con esto cierro.